En este episodio vamos a hablar del poder, la libertad, el dolor, el sufrimiento y el amor. Son temas que atraviesan tanto la experiencia humana como la espiritual. Desde la psicología social y la filosofía, autores como Foucault, Fromm o Marcela Lagarde nos ayudan a entender cómo el sufrimiento se convierte en una forma de poder, cómo la libertad se redefine en relación con el amor y cómo el dolor puede ser vivido sin convertirlo en un sufrimiento. Desde la Biblia, estos temas se entrelazan en la forma en la que entendemos la fe, la paciencia y el amor. Durante siglos en la tradición cristiana se ha repetido una frase del apóstol Pablo cuando le dijo a la iglesia de Corinto que el amor era sufrido. Pero cuando escuchamos la palabra sufrido, ¿a qué se refiere exactamente? En el texto original griego, la palabra es macrotimeo, que significa perseverar ante las pruebas, ser paciente o lento para la ira. No habla de un amor que se destruye en el dolor, sino de un amor que permanece con templanza. La traducción literal puede confundirnos. El amor no glorifica el sufrimiento, sino que madura en la paciencia. La palabra paciencia viene del latín patientia, derivada de patior, que significa sufrir o soportar con constancia. Está emparentada con el griego pathos, sentimiento, sufrimiento o pasión. Y según la RAE, la paciencia es la capacidad de padecer sin alterarse, de esperar sin desesperar. En hebreo, el término erej apayim significa lento para la ira, y así se describe a Dios, Dios misericordioso y lento para la ira y grande en misericordia. También es la palabra que se usa mucho para paciencia. Entonces, la paciencia no es debilidad, sino una fortaleza, es el dominio del tiempo y del impulso, la fe que espera sin resentirse. En cambio, sufrimiento proviene del latín sufere, sub, que significa debajo, ferre, que significa llevar. Entonces, literalmente significa llevar un peso debajo. Es lo que cargamos dentro cuando algo nos duele. En hebreo, las raíces sebel, ani o yisurim expresan cargas o una aflicción, ser probado o corregido en la fe. Jesús mismo encarga este sentido profundo del sufrimiento. Por ejemplo, en Isaías 53 habla de que por sus heridas nosotros fuimos sanados. El sufrimiento revela lo que el alma ama. Sufrimos por lo que nos importa. Pero incluso en esa dimensión espiritual, el sufrimiento no es el fin mismo, es el camino hacia la vida. Como dice en Juan 10:10, Jesús vino para que tengamos vida en abundancia, no ausencia de dolor, porque Jesús advirtió que en el mundo tendremos aflicciones, sino que la esperanza viene en una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando aprendemos a entregarle el dolor a Dios y vivimos una vida abundante. Toda esta introducción es para plantear un poco cómo muchas veces leemos la Biblia sin entender el contexto histórico o etimológico que hay detrás de cada palabra, porque no hay que olvidar que los textos originales fueron escritos en otros idiomas en otra época y hoy en día leemos traducciones y paráfrasis. Con este contexto es importante empezar a cruzar todo este contenido de la Biblia con tres pensadores contemporáneos acerca de estos temas. Foucault nos recuerda que el poder no se posee, sino que se ejerce. En la religión, ese poder muchas veces se interioriza en forma de culpa, deber o sacrificio. El cuerpo y las emociones se convierten en territorios de control. Aprendemos a sufrir para merecer. Fromm, por su parte, distingue entre la libertad de y la libertad para. La religión tradicional ofrecía la libertad del pecado, del mal, pero no siempre enseñaba la libertad para amar, para elegir, para crear sin miedo. Y Marcela Lagarde menciona que tenemos que aprender a no sufrir. Vivir el dolor evita vivir el sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento, en cambio, es una construcción cultural. Aparece cuando no elaboramos el dolor, cuando lo reprimimos o lo transformamos en identidad. Y en las mujeres ese sufrimiento se ha romantizado. ¡Qué buena mujer eres! Mira cómo sufres. Pero Lagarde responde, no queremos mujeres sufrientes, queremos mujeres felices. Si unimos estas miradas, entendemos que la libertad no florece donde el sufrimiento se glorifica. El sufrimiento no es una prueba de fe, es un peso que la fe auténtica ayuda a transformar. Elaborar el dolor, nombrarlo, llorarlo, entregarlo es un acto espiritual y político. Como dice Lagarde, me pasó algo terrible, lo elaboro, lo lloro, me enojo y un día termino de llorar. Ese día comienza la libertad para de Fromm, la libertad para amar sin perderse, para creer sin miedo, para vivir sin obedecer el mandato de sufrir. Tal vez la fe madura no es la que busca el sufrimiento, sino la que aprende a vivir el dolor con paciencia y esperanza.
porque la promesa no está en una vida sin lágrimas, sino en una vida abundante, donde el dolor se vuelve memoria y el sufrimiento deja de ser el destino.